Paz del Señor, que Dios bendiga y guarde tu vida y guarde también toda tu familia. Amén. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Semana a semana, cada viernes estamos estudiando y espigando el Salmo 119. Este salmo que tiene 22 estrofas, hoy nos toca la 17ª estrofa, ya estamos cerca del final. Y creo que a lo largo de todo este tiempo el Señor ha ido edificando, ha ido hablando a nuestras vidas para que podamos ir viendo las excelencias de la palabra de Dios, la palabra como manual de vida para el hombre, para nuestras vidas, amén, para nuestro diario caminar. Y hemos visto varias instancias a las cuales el salmista ha estado, amén, tiempos de necesidad, tiempos donde también él no veía por sí mismo, sino velaba por lo de Dios, se enfocaba en Dios, a pesar de que estaba pasando muchas situaciones difíciles. Y hoy vamos a estudiar, amén, nuestro estudio va a estar basado del verso 129 al 136, amén, la letra P, que es el alfabeto hebreo. Como dijimos, este salmo son 22 estrofas, porque está en relación a las 22 palabras del alfabeto hebreo, de las letras del alfabeto hebreo, y están estructuradas en un acróstico de 8 versículos cada estrofa, amén. Así que leamos, por favor, dice así la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor amado, que este tiempo, Señor, dirijas nuestras vidas. Espíritu Santo, seas tu Señor guiándonos a toda verdad, y pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra sea sembrada en buena tierra, en corazones rectos, y ayúdanos a poner en práctica el consejo de hoy, Señor amado, mi Dios, que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Notemos acá que el salmista está pidiendo misericordia, está diciendo, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí, es decir, acéptame. Es decir, el deseo de acá del salmista es ser aceptado por Dios. No olvidemos que ahora en el nuevo pacto nosotros ya somos aceptos en el amado, amén, en Cristo Jesús. Ya somos aceptos ante el Padre. Y de la misma manera como el Padre le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a través de Cristo Jesús también el Padre también nos ve a nosotros, que podemos nosotros también agradarlo, amén. Por medio de Cristo podemos dar sacrificios aceptables a Dios, dice también las cartas de Pedro, amén. Pero notemos acá, ¿cuál era el temor del salmista? Amén. Primero dice también, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, Señor, no quiero que ningún paso que yo dé, Señor, esté en contra y que yo esté pecando por error, que ya lo habíamos visto hace algunos días. Y dice, y ninguna iniquidad, nada, Señor, ningún mal, ningún pecado se enseñoree de mí. Y no te olvides que cuando habla de enseñorearse, dice la palabra que no podemos nosotros ser esclavos de nada ni de nadie, no podemos ser esclavos de los hombres. Dice ahí textual la palabra, amén, y mucho menos del pecado, pero a veces sí lo somos. Nada se debe enseñorear sobre nosotros, amén. Como dice también, ¿no?, que en este cuerpo el pecado no reine, en este cuerpo mortal, amén. Es decir, en cierto modo es enseñorearse, amén, no darle lugar. Y entonces aquí está haciendo mención esto el salmista. Y leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. ¡Wow! Notemos, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada, entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor, enséñame tus decretos. Mira, cuando dice ahí, haz resplandecer tu rostro, también esto hace mención a la oración sacerdotal en número 6. También es traducido aquí como mírame con amor. Amén. Enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus enseñanzas. En este último versículo notemos
que al salmista le está consumiendo, amén, el celo por la palabra de Dios, que llora, dice, porque el pueblo no la obedece. ¿Y cuántas veces uno llora, verdad, cuando el pueblo no obedece la palabra de Dios? Una y otra vez. Con razón también Deuteronomio dice repetición de la ley, porque cada vez necesitaba el pueblo conocer la verdad de Dios, cada vez necesitaba ser direccionado por Dios, generación tras generación, amén. Y tenemos ahora la palabra más segura, y hacemos bien, dice, en prestar atención, en atenderlo, amén. Luego, notemos que cuando dice, no, qué maravillosas son tus palabras, me quedo asombrado, dice ahí la palabra, con razón las obedezco. Y al hablar de asombro, habla de inspirar asombro, ¿sí? Y ahí dice, no, por la exposición de tu palabra. Quiero leer esa parte, dice acá, muéstrame la enseñanza de tu palabra, dice, enseñanza de tu palabra, da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Y en la Reina Valera dice, la exposición de tus palabras alumbra. Y al hablar de exposición, es decir, está haciendo mención acá, o está asemejando a desenrollar, mejor dicho, un pergamino, y que muestra lentamente la verdad cuando uno la está estudiando. Y luego dice, haz resplandecer tu rostro, es decir, solicita el salmista aceptación, la presencia misma de Dios. Eso lo puedes leer, está en Números 6, 24 al 26 y también en el Salmo 83. Amén. Ahora bien, luego dice, hasta los simples pueden entender. La enseñanza dice, la enseñanza de tu palabra da luz. Luego dice ahí, de modo que hasta los simples pueden entender. Y no olvides que el hombre nuevo, dice ahí, no tiene nada de nadie, sino todo de Cristo. Es decir, el hombre nuevo no tiene que ver con una cultura, no tiene que ver con una clase social. El hombre nuevo, es decir, es Cristo en nosotros. Amén. Y Dios que habita, dice Isaías 53:5, si no me equivoco, que habita en la eternidad, habita también, dice ahí, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu, amén, de los quebrantados, dar vida, amén. Es decir, que el hombre nuevo viene a morar en nosotros, es decir, Cristo viene a nosotros y nosotros nacemos por el espíritu, y ahí no tiene nada que ver una clase social, no hace distinción. Cristo ahí puede haber un hombre muy rico, pero que ha nacido de nuevo, como también un hombre que no tiene recursos económicos, pero que ha nacido de nuevo. Pero lo que Dios mira es cuando hay humildad, porque a veces puede haber gente que no tiene dinero, pero es prepotente, es orgullosa, amén, o rencorosa, como también viceversa, un hombre rico que puede también tratar mal a los demás por confiar en las riquezas. Pero el hombre nuevo, es decir, Cristo en nosotros, nos hace notar cómo nosotros caminamos, es decir, uno no se aferra a lo material o a lo que tiene, sino que pone su mirada solamente en Cristo, amén. Por eso dice que hasta los simples pueden entender. No te olvides que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí no está haciendo mención a una condición social, sino a alguien que está deseoso, necesita de Dios, amén. Y eso puede ser cualquiera que se humilla delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces luego llama la atención cuando dice aquí, muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Amén. Todos los que aman tu nombre, es decir, Dios actuaba en misericordia con todos aquellos que amaban su nombre, es decir, con todos aquellos que lo reconocían como Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino, amén, notemos que toda la gente que venía y clamaba, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando reconocían a Jesús como el Cristo, como el Mesías, ¿cuál era la consecuencia? Dios, el Señor sanaba, el Señor era propicio a sus oraciones. ¿Por qué? Porque el Señor notaba cómo amaban su nombre. Amén. Y en todo sentido, lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces eran sanados porque conocían el carácter de Dios que es misericordioso. Quiero que estudiemos un episodio que está en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 21, 1 al 27. Amén. Primera de Crónicas 21, 1 al 27. Y vamos a ir viendo cuando David censa al pueblo. Amén. Que dicho sea de paso, acá en Bolivia, pues vamos a estar en un periodo de censo. Que sí debemos orar. Amén. Que pues
tal vez no hay unas casillas donde realmente se pueda validar cuántos cristianos hay, pero bueno, el Señor también en todo tiene un propósito. Amén. Pero hay que orar, hay que orar. Primera de Crónicas 21, dice la palabra, desde el verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, que era su jefe del ejército, y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, lealtad, y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¡Wow! Qué interesante, cuando no somos ordenados por la palabra de Dios, pues actuamos locamente y vienen las consecuencias muy graves. Es decir, una actitud puede traer una gran consecuencia. Y aquí murieron casi 70.000. Sigamos. Y luego Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses serás derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos, dice ahí, de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando le estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán, y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, porque para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, y yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente le compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego de los cielos, es decir, aceptación, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Notemos acá. Bueno, si bien empieza diciendo este pasaje que Satanás, dice, se levantó contra Israel e incitó, dice ahí, a David, es decir, quiso dañar Satanás a Israel, e incitó, dice ahí David, para que haga un censo. En el libro de Samuel está diciendo también estas mismas palabras, pero dice que Dios fue quien incitó a David. Pero esto se trata, no hay una contradicción, sino se trata de un hebraísmo, ¿ok? Significa que Dios lo permitió. Dios dio permiso, así como en Job, que dio permiso a Satanás,
así también de la misma manera en este episodio, ¿sí? Porque todo era un acto de soberanía, es decir, no se daba mucho lugar al diablo, sabían muy bien que los demonios estaban sujetos. Es hoy en día donde se le da mucho lugar al enemigo, cuando si ves debajo de tus pies, ahí es su lugar del enemigo, del diablo, ¿sí? No sé por qué mucho se le da lugar, pero sigamos, amén, que el Señor lo reprenda. Entonces, veamos aquí cómo David, por actuar locamente, ¿sí? Todo esto, porque ahorita vamos a entrar a detalle, ¿por qué David censa al pueblo? Porque quería confiar en ejércitos y aún la palabra de Dios. A veces cuando uno se olvida de la palabra, pues actúa y no es hacedor de la palabra, sino es olvidadizo, se ha olvidado de la palabra de Dios, amén. Pero él dice, el hombre nuevo se renueva, amén, constantemente, día a día, ¿sí? Así que debemos amar la palabra y leerla, y estudiarla y escudriñarla, amén. Entonces veamos acá, que primero que el pueblo también era culpable, porque no solamente era David, porque por ejemplo en el libro de Éxodo se ve que tenían que pagar medio ciclo de plata por cada habitante censado. Esto está en Éxodo 30:13, amén, que Moisés hace 2 censos, pero que Dios también le dice que lo haga, uno primero y uno al último, ¿ok? En el libro de Números, si no me equivoco. Ahora, ese medio ciclo debía ser llevado a Dios, y eso daba a entender que el dueño del ejército del pueblo era Dios. Y cada vez que Dios ordenaba un censo, ningún rey podía hacerlo, es decir, tenía que cobrar medio ciclo y llevar al santuario. ¿Por qué? Porque era de su propiedad, era de propiedad de Dios. Amén. Y nosotros ahora en Cristo somos propiedad de Dios, no somos propiedad de una denominación, nadie debe adueñarse, ¿ok?, de lo que es de Dios. Amén. Ahora bien, siempre los números van a dañar a la iglesia, la vanagloria también. Ok, entonces Dios tenía una relación cercana con David, amén, y él consultaba y Dios le decía lo que debía hacer, amén. El capitán, el comandante era Dios. Qué interesante, ¿no? Nuestro comandante, nuestro jefe es Dios, no es un hombre. Qué triste que ahora con el comunismo se quiera denominar comandante a muchas personas políticas. Qué triste, ¿verdad? Y cómo se quiere influenciar eso también en los países. Amén. Pero es otro tema. Amén. Pero nuestro comandante en jefe es Dios. Amén. A quien le debemos nuestra vida es aquel que pagó su sangre por nosotros y pagó con precio de sangre. Nadie más pagó con precio de sangre por rescatar nuestras vidas, para que lo tengas muy en cuenta. Amén. No podemos ser esclavos de los hombres. Entonces en el verso 2 dice ahí, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo. Esa palabra dijo David es la palabra en hebreo amar, ¿ok?, que significa una petición, es decir, que en otras palabras la orden del rey dice prevaleció más. Joab mismo se enteró esto, ¿será que es de Dios? Pero bueno, lo hizo. Tampoco no quiso contar a los hijos de Benjamín ni a la tribu de Leví, porque no le parecía a Joab, pero la orden del rey prevaleció más, ¿ok? Ahora, notemos, ¿verdad?, que el ángel de Jehová, dice ahí, miró ahí al pueblo, todo lo que estaba haciendo, pero cambió, dice ahí, de parecer, en el sentido de que también tuvo misericordia. Amén. Ahora bien, David cambió de actitud, amén. Y yo sé que todos cambiaríamos de actitud cuando veríamos y nos dijeran, escoge estas tres, no sé si llamarlo, bueno, son castigos. Pero aquí notemos, para que vayamos en el contexto del Salmo 119, amén, que dice ahí la palabra, que tú eres misericordioso, amén, con los que aman tu nombre, dice ahí la palabra, amén. A ver, lo vamos a buscar bien para no parafrasearlo, amén. Dice ahí, muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman, dice ahí, tu nombre, amén. Muestra tu misericordia. Y David conocía a Dios, conocía el carácter de Dios, que Él es misericordioso. Y dicho sea de paso, dice la palabra de Dios, que en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Amén. Él es misericordioso y mucho más ahora, que ahora en Cristo. Amén. En el amado nosotros somos aceptos. Amén. Tanta misericordia que podemos encontrarla día a día. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Amén. Y el Señor muestra sus misericordias con aquellos que aman su nombre, con aquellos que realmente reconocen el carácter de Dios y saben cómo deben actuar. David pidió perdón. No fue alguien altanero como Saúl, que no quiso reconocer y echó la culpa a todos como Adán y Eva. No, sino que reconoció y dijo, mal he hecho.
¿sí? Castígame a mí, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Castígame a mí. Pero escogió el castigo donde dice, mejor es caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias, ¿sí? Dice ahí, se renuevan. Y quiero leer esa porción. Está ahí, ¿verdad? Acá, ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en la mano de los hombres. David conocía a Dios. Acuérdate que Abraham también conocía a Dios. Abraham conocía a Dios, que también sabía que Dios no iba a sacrificar a su hijo, amén, porque eso era una sombra de Cristo, amén. Pero Abraham dice la palabra que ya conocía a Dios, pero fue obediente hasta la última situación, donde ya ahí tuvo que bajar un ángel y decir, para, yo sé que me amas. Y cuando nosotros conocemos y amamos al Señor, conocemos cuán grande y misericordioso es nuestro Dios, amén, que no dejará caído al justo, amén. Por eso te animo a que puedas conocer a Dios. David conocía a Dios, pero bueno, hay situaciones donde uno actuará locamente, pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, porque en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados, amén. Que nada te acuse y nadie te condene, amén. Nadie te puede condenar ni acusar, menos el diablo, amén. Porque ahora, dice, los que estamos en Cristo, no hay condenación, amén, para los que estamos en Cristo Jesús, amén. Sigamos. Entonces, ahí David dice que escogió la misericordia de Dios, amén. ¿Por qué? Esa era la naturaleza del Señor, amén, porque en Él no hay sombra de variación. Y si Dios es tan misericordioso, ¿por qué nosotros somos tan rígidos? Si Dios es lleno de amor, ¿por qué nosotros actuamos con rigidez? Ahí vemos la parábola también de aquel siervo que no quiso perdonar. Tanta misericordia tuvo el Señor que nos perdonó tanto, porque ahí si notas y pones equivalencias de monetarios, son millones que debía aquel siervo a su amo, pero le perdonó. Y después cuando le debía unos pocos cuantos monedas o dólares, o no sé cómo quieres verlo, no quiso perdonar, siendo que Dios es tan misericordioso y nosotros no queremos perdonar lo que nos ha hecho tal vez el prójimo o el vecino o qué sé yo, ahí los que están a nuestro alrededor, ahí tal vez en el mismo hogar, amén. Entonces veamos cómo el Señor también se agradó cuando también hizo el sacrificio, y eso vemos cuando es Cristo también, por ese sacrificio separó totalmente la ira de Dios, lo que nos debía tocar, le tocó al Señor, amén, es decir, por la paga de nuestro pecado, fue sobre Él, no la paga del pecado, mejor dicho, es decir, el castigo de nuestra paz, amén, gracias Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados, es decir, toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo en aquella cruz, amén, para que tú y yo podamos ser aceptos ahora ante el Padre. ¿Por qué no agradecemos tanto a Dios por tanta misericordia? Amén. Entonces, veamos que también, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar aquí David? Por no ser humilde, por no dejarse moldear por el Señor. Amén. Es decir, pagó mucho. Vamos a ir viendo ahorita cuánto fue lo que pagó. Amén. Por ejemplo, en el Salmo 36, si me acompaña rápidamente, el Salmo 36, 16. Dice la palabra 33, 16. El reino se salva por la multitud del ejército. Cuando uno hacía censo, en este caso David, era para confiar en los ejércitos, en su ejército. Y dice, el reino se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza, nadie podrá librar. Amén. Qué palabra, ¿no? Y aquí el ojo de Jehová es sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Pero David no confió en una instancia así. Después, cuando vino el castigo, recién dijo, wow, ¿qué hice? Pero luego peló otra vez a la misericordia. Pero dice acá, dice aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nuevamente esa palabra, esperar en el Señor, adherirnos a Él, aferrarnos y esperar con paciencia. Pero se le olvidó todo esto a David. Locamente actuamos cuando nos dice ahí, hemos leído el verso 133 del Salmo 119, que nuestros pasos sean ordenados con tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pues ahí David fue enseñoreado por esa iniquidad y por el mal,
¿Por qué? Porque sus pasos no fueron ordenados con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Amén. Pero la diferencia es que él se humilló cuando pecaba. Por eso que cuando nosotros pecamos o cuando cometemos un error, humíllate bajo la poderosa mano del Señor, dice la palabra de Dios, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Sigamos. Entonces, notemos acá, ¿verdad? Que a veces nuestras actitudes hacen olvidarnos de Dios y de su carácter. Nos olvidamos rápido del Señor. Por ejemplo, déjame leerte el Salmo 27. Amén. Dice así la palabra. Estos confían en carros, dice, y en aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Dios es misericordioso con aquellos que aman su nombre, aquellos que esperan, amén, en Él. Pero a veces somos olvidadizos, amén. Rápidamente nos olvidamos la palabra de Dios. A David le costó 70,000 almas, ¿sí? Por su actitud, amén. Dios no quería verle a David antes. Sí, tenía una buena comunicación, pero porque Dios resiste, dice a los soberbios, y ahí actúa con soberbia David, amén. Y Dios da gracia a los humildes, amén. Le costó a David ahí el distanciamiento de Dios, y también de paso le costó un precio monetario, amén. Esa era de Ornán, eran 600 ciclos de oro, que equivale más o menos a 2 millones de bolivianos. Es mucho, mucho dinero, es decir, ¿cuánto a veces nos puede costar? Amén. Por nosotros cometer errores, es decir, por no amar la palabra, que su palabra es luz, como hemos leído, que su palabra por su palabra son ordenados nuestros pasos, que hasta los simples, amén, entienden la palabra de Dios, pero a veces no queremos nosotros entender al Señor, y a veces hay daños espirituales, hay daños en el matrimonio, hay distanciamiento de Dios, hay tantos daños, amén, y esto no es un juego, amén, es algo que no se debe jugar, es decir, es algo delicado, amén, que cualquier cosa que podemos hacer, una decisión que podemos tomar, puede costarnos mucho, amén, el testimonio, es decir, vidas, amén, aquí no es solo un juego, es decir, debemos nosotros temer a Dios y esperar en Él, amén. Entonces, notemos que si Dios es grande en misericordia, nosotros también debemos ser moldeados por Él. Amén. Dios es alfarero, no es un herrero. Pero a veces nosotros distorsionamos eso, y cuando creemos que Dios ya nos ha formado, nosotros actuamos como herreros y no como alfareros con nuestros hijos o con la familia. Amén. No olvides que la terquedad viene del diablo, es decir, no aprende, no se humilla. Amén. Y el que hace eso pues no viene del Espíritu de Cristo. Amén. Ahora bien, si bien nosotros decimos, y dice ahí la palabra, que aquel que alcanza misericordia, amén, es porque ama el nombre del Señor. Y quiero terminar leyendo ese pasaje otra vez, por favor, cuando dice ahí, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Siempre es bueno apelar a la misericordia de Dios, porque grandes son en extremo, como lo dijo David, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, pero que nos libre Jehová de caer en mano de nuestros enemigos. Es como el desierto y el cautiverio. Déjate moldear en el desierto, porque ahí el Señor te sustentará con maná, con su palabra. Cristo te sustentará, que eres el pan del cielo. Pero cuando no entendemos en el desierto y damos 40 años, vueltas y vueltas y vueltas, el Señor nos manda a cautiverio. Y en el cautiverio son los enemigos los que te enseñan. Ya no es Dios. Amén. Y eso pasó con Israel. Por eso que déjate moldear. Déjate abrazar por el Señor, déjate corregir por el Señor y acéptalo, amén, y apela a su misericordia, ama su nombre, amén, ama su palabra para que no podamos cometer locuras, amén, que nuestros pasos sean ordenados con su palabra. Y termina este salmo cuando dice ahí, ¿no? Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Que podamos tener el celo de Dios, amén. Que podamos quebrantarnos. No sé cuándo fue la última vez que lloraste, cuando alguien que le predicaste o le compartiste, todavía hasta el día de hoy no obedece la palabra de Dios. Que el Señor nos vuelva otra vez a las primeras obras, amén.
Oremos. Dios amado, Padre bueno, gracias por tu palabra y por esta enseñanza, que sea de edificación, Señor amado, aunque Señor amado 5 palabras, pero con entendimiento, Dios amado, pero Señor amado, que tú, mi Dios, uses tu palabra para que, Señor, edifique, levante, anime, Señor, conforte, confronte, Señor amado, y nos mueva, Señor amado, al arrepentimiento y, Señor amado, a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.